Lecciones de sintaxis. Hola chicos, aquí estoy otra vez. Visto el éxito de las lecciones de sintaxis por parte de la profesora Sin Cabeza, las del otro día, vengo de nuevo a intentar ayudaros en estas cosas de lengua y de sintaxis. Ya que no me escucháis en clase tanto como a mí me gustaría, vengo cargada con todo mi armamento para ver si es posible que me atendáis y me escuchéis más y mejor. Para empezar, ya sabéis que el apartado de la lengua al que llamamos sintaxis es aquel en el que nos dedicamos a analizar oraciones. Recordad que las oraciones no son frases, las oraciones son enunciados caracterizados por la presencia de verbo. Y esta carita, que no es una carita sino una O, viene a formular la ecuación que nos va a permitir estudiar la estructura de toda oración en español. Nuestra oración siempre va a estar compuesta de un sintagma nominal sujeto más un sintagma verbal predicado marcado por una característica fundamental del español, que es la concordancia. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos que tenéis que seguir siempre y por este orden para que no os perdáis a la hora de hacer el análisis sintáctico. Sé que muchos de vosotros os angustiáis cuando de repente veis una oración, sobre todo si tiene muchas palabras. Si seguís un método y lo seguís de manera muy minuciosa y sin perderos, seguro que resolveréis cada una de las oraciones que tengáis por delante. Bueno, en primer lugar, y como siempre os digo, lo primero que vamos a hacer es buscar el verbo, que es la palabra estrella, la start word. ¿Por qué? Pues porque es la palabra que caracteriza y es la esencia de una oración, conceptualmente, pero además podríamos decir que contiene el ADN de la oración. ¿Por qué el ADN? Pues igual que el ADN contiene la información genética, toda la información acerca de una persona y de sus antecedentes, el verbo también nos informa acerca de todos los elementos que van a aparecer en su estructura oracional. Nos informa sobre el sujeto, es la palabra a la que tenemos que acudir para saber cuál es el sujeto, pero también nos informa sobre cuál es el predicado y cuáles son sus características, si es un predicado nominal o un predicado verbal, que luego veremos. Preguntándonos si el verbo es copulativo, si es predicativo, si es transitivo o intransitivo, u observando cuál es la voz en la que está expresado, obtendremos toda la información que necesitamos para saber analizar una oración. En segundo lugar, como hemos dicho, el verbo es el que nos va a dar las pistas acerca de todos los demás elementos de la oración. De manera que, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es buscar el sujeto. Os tengo dicho desde el principio del curso que ya en secundaria tenemos que olvidarnos de acudir única y exclusivamente a la pregunta qué o quién que nos enseñaron en el cole para saber quién es el sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto no es siempre el agente, el responsable de la acción del verbo. El concepto de sujeto es un concepto gramatical, sintáctico, y por eso tenemos que recurrir a procedimientos sintácticos que nos permiten descubrir cuál es el sujeto de una oración. El sujeto siempre tiene que cumplir dos requisitos, ya sabéis. Siempre va a ser un sintagma nominal, nunca va a llevar preposición, y ese sintagma nominal tiene que concordar en número, ya sabéis, el número es singular o plural, y en persona, primera, segunda y tercera, con el verbo. De manera que en español todos nos daríamos cuenta enseguida que una oración como la que tenemos aquí abajo, el alumno estudiamos mucho, no tendría sentido, no hay concordancia, porque el verbo estudiamos está expresado en plural y sin embargo este hipotético sujeto, que no lo es porque está mal construida, está en singular. No hay concordancia y ya sabéis, por lo que siempre os digo, que la concordancia es la clave de una correcta construcción en español. Una vez que tenemos delimitado cuál es el sujeto de nuestra oración y analizada su estructura por dentro, como sintagma nominal que es, ya sabéis que es lo siguiente y que siempre os digo, lo que no es sujeto es predicado. Y marcamos, delimitamos cuál es nuestro predicado. Ya sabéis, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, que es como nuestra locomotora, nuestra pieza clave. El predicado puede ser de dos tipos, predicado nominal, predicado verbal. ¿Cuándo vamos a hablar de predicado nominal? Ya sabéis,
cuando el verbo, esa pieza fundamental, nuestra locomotora, es un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer. Y se llaman copulativos porque funcionan como cópula, como elemento de unión entre otras piezas, que son el sustantivo, núcleo del sujeto, y el adjetivo, en este caso, que es el atributo dentro de ese predicado nominal. Cuando tengamos un verbo copulativo, su predicado siempre va a ser nominal. ¿Por qué? Porque el verbo no predica, el verbo solamente une, y las palabras que predican, que informan, son precisamente los nombres, el sustantivo y el adjetivo. De ahí el nombre predicado nominal. Cuando el núcleo del predicado ya no sea un verbo copulativo, ni ser, ni estar, ni parecer, sino un verbo predicativo, es decir, todos los demás, todos aquellos verbos que predican acciones, procesos, como estudiar, saltar, correr, cocinar. Entonces, hablaremos de predicado verbal, porque su núcleo es un verbo predicativo. Si veis el ejemplo, estudian es un verbo predicativo, su sujeto sería el sintagma nominal mis alumnos y todo lo demás sería un sintagma verbal, predicado verbal. En cuarto lugar, una vez que ya hemos marcado cuál es el predicado y de qué tipo es, nominal o verbal, lo que tenemos que hacer es agrupar el resto de palabras que hay en el predicado por sintagmas. Esos sintagmas van a contener información que completarán el significado del verbo. Acordaos del dibujo que siempre os intento poner en la pizarra. El verbo es como la locomotora y los demás grupos de sintagmas, grupos de palabras que contienen información, vienen a ser como los vagones que van detrás de la locomotora para completar el significado de ese predicado. Os recuerdo en este sentido que los sintagmas, que son grupos de palabras, los hay de distintos tipos en español. Llamaremos sintagma nominal al grupo de palabras en el que el núcleo es un sustantivo y todas las demás palabras complementan a ese núcleo sustantivo. Hablaremos de sintagma adjetival cuando su núcleo sea un adjetivo, de sintagma adverbial cuando su núcleo sea un adverbio, y de sintagma preposicional. En este caso no se trata, como siempre os digo, de que el núcleo sea una preposición, sino que el elemento que sirve de enlace y que da comienzo a ese sintagma es siempre una preposición, compuesta del enlace y el término, ya sabéis. Por otra parte, el sintagma verbal, por la lógica que acabamos de describir, será aquel cuyo núcleo sea un verbo, pero además es el sintagma más importante porque su función dentro de la oración va a ser la del predicado. Una vez que ya tenemos los sintagmas agrupados, como en la oración que os he puesto aquí, mis alumnos, sintagma nominal sujeto, estudian lengua en casa, sintagma verbal, predicado verbal, porque tenemos un verbo predicativo, agrupamos el resto de palabras. Lengua sería un sintagma nominal, porque su núcleo es el sustantivo lengua, y en casa sería un sintagma preposicional, porque es un grupo de palabras que empieza por una preposición. Como veis, el primer sintagma nominal me está aportando información acerca del qué estudian, y el sintagma preposicional nos va a aportar información acerca del dónde estudian. Es importante que empecemos a tener en cuenta estos dos detalles para el siguiente paso del análisis sintáctico. Una vez que ya hemos marcado cuántos sintagmas hay y de qué tipo son dentro del predicado, lo que tenemos que hacer finalmente, porque si no lo hiciéramos no estaría el ejercicio completo, sería asignar a cada sintagma un papel, un rol, o lo que se llama en lengua función sintáctica. Las que hemos estudiado hasta ahora son el atributo, cuya abreviatura es AT, complemento directo, complemento indirecto y diversos circunstanciales. Hay muchos y lo que he hecho es señalaros los más frecuentes o los que os vais a encontrar este año, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo de predicado nominal, ya sabéis, de oraciones que están construidas con verbo copulativo. Esta profe es muy pesada.